¿Qué pues?, pregunta el apóstol. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, es interesante, eso lo vimos, ¿cierto? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Señor, te damos gracias, Dios mío, en encontrarnos reunidos una vez más en tu nombre y rogamos, Señor, que en esta mañana tu santa y bendita palabra, Dios mío, corra y sea glorificada. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla, a asimilarla y ponerla por obra. Dios mío, ministranos por ella, redargúyenos, exhórtanos, corrígenos, Dios mío, que tu palabra, Señor, alcance y haga obra y fruto en los que tú has escogido en tu soberana voluntad para salvación y resulte en la justa condenación de aquellos que tú, Señor, has destinado a perdición eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento, hermano. Habíamos dicho la semana pasada que estábamos hablando acerca de la depravidad total o la depravación total, esta doctrina tan controversial y tan rehuida por los hombres, ¿ya? Sobre todo en este tiempo en que el humanismo, no en este tiempo precisamente, y esto se viene trayendo ya de varios años atrás, ¿cierto? Que el humanismo ha tomado mucha fuerza, sobre todo al interior de las iglesias. Por lo tanto, es una de las doctrinas que más hace que las personas rechinen los dientes cuando se trata de ella. ¿Por qué? El pensamiento del hombre es que hay algo malo en todos los buenos hombres y hay algo de bueno aún en los más malos hombres. De manera que siempre hay algo bueno en el hombre o algo malo en los buenos hombres, entre comillas. Ese es el pensamiento humanista. Y eso se ha trasladado a través de la filosofía al interior de la iglesia y a través de la doctrina, que usted ya lo sabe, arminiana, ¿no? Pero es importante para todo aquel que tiene un sentido de responsabilidad con las Escrituras, de saber, entender en profundidad y a cabalidad qué significa esto de la depravidad total y cuáles son sus alcances y para qué nos sirve. Que ya estuvimos viendo la semana pasada, ¿cierto?, que no hay ninguna otra forma en la cual el hombre pueda reconocer su posición real, su posición oficial delante de Dios después de la caída y tener conciencia de lo mal y lo condenado que está lejos de Dios, sino a través de la depravación total. Es de la forma en que nosotros nos reconocemos tal cual somos y nos ayuda a que cuando reconocemos cuán lejos estamos de Dios y hasta dónde hemos llegado en nuestro pecado, podemos tener la posibilidad de mirar a Cristo, ¿cierto? A través de la exposición del Evangelio. Entonces, como decíamos la semana pasada, Pablo comienza esta exposición diciendo aquí una gran pregunta. ¿Qué pues? ¿Cierto? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Él se pone en el lugar de toda la situación en la cual se encuentran todos los hombres. En ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, aquí no hay ninguno que esté por encima de la regla que se dio después de la caída.
Aun cuando los judíos, ¿cierto?, se hacían llamar los poseedores de la verdad y la palabra, etcétera, etcétera, el pueblo elegido de Dios, no estaban fuera de esa norma. Aquí estaban todos bajo la misma regla de condenación. ¿Ya? Y Pablo comienza su introducción diciendo que no hay ni uno justo, pero para hacer esta aseveración él dice, como está escrito. Y es interesante porque nosotros veíamos que lo que Pablo está citando ahí es hacer referencia al Salmo 14. El Salmo 14, si usted lo busca, va a declarar algo interesante también desde el verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Importante para lo que vamos a ver hoy día. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Verso 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí vemos lo que Pablo está citando en Romanos capítulo 3, ¿cierto? No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Es interesante lo que está diciendo. No tienen discernimiento. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Él pregunta. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. El consejo del pobre se ha burlado. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Así que no se avergüence usted de dar consejo de acuerdo a las Escrituras, aun cuando se burlen, porque Jehová es nuestra esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Eso es lo que Pablo está citando. Como está escrito, no hay justo, y aquí introduce él esto tan importante, que es uno de los tantos pasajes que nosotros ya revisamos algunos, ¿cierto?, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de que realmente no hay ningún hombre que pueda excusarse delante de Dios como que él, en su propia voluntad y en sus propios medios, pueda acercarse a Dios para recibir o esperar algún bien espiritual de parte de Dios. Por lo tanto, nosotros comenzamos a ver... y para entender correctamente qué implica y los efectos que tiene esto en la raza humana, debemos ir al origen, ¿cierto? O más bien al comienzo de nuestra corrupción. Y comenzamos a estudiar lo que nos presenta el relato bíblico, ¿cierto? Histórico, eso es parte de la historia de la Iglesia, en el Génesis capítulo 3, en donde está el origen de nuestra caída. ¿Ya? Y pudimos ver ahí que la tiranía del pecado, después de someter al primer hombre, no solamente consiguió el dominio sobre todo el género humano, eso lo empezamos a ver, ¿cierto?, sino que domina también totalmente el alma de cada hombre en particular. El dominio sobre todo el género humano, y que también dominó el alma de cada ser humano o de cada hombre en particular. También debemos considerar que después de haber caído y estar en este cautiverio, hemos perdido toda libertad o toda la libertad que teníamos, aun cuando el hombre dice ser libre, y ya hoy día vamos a ver eso también. Y si queda aún en nosotros algún indicio de las mismas, de la libertad que teníamos, y hasta dónde alcanza esa libertad que los hombres siempre están profesando tener. Y para eso nos introducimos en Génesis, ¿cierto? Ya vimos la parte del relato bíblico, que es algo literal, es histórico, eso ocurrió, no es alegórico. La serpiente era una serpiente, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, ¿cierto?, como se le denomina en las Escrituras, y Jesús mismo hace mención de ello, se hace presente tomando dominio y control de esta criatura que es de Dios, y comenzamos a ver cuán despreciable, cuán perverso fue el pecado del hombre en despreciar todo lo hermoso y lo bueno y todos los dones con los que Dios lo dotó para desobedecer a su mandato y someterse al mandato
del diablo. En este día domingo 10 de agosto del 2014 vamos a comenzar siguiendo el relato, ¿cierto?, de lo que estábamos estudiando la semana pasada. Culminamos nosotros diciendo que Adán y Eva, ellos no podían tener excusa por permitir que un simple animal los persuadiera para quebrantar el mandato de Dios. Sabíamos que la inteligencia de Adán era superior, el hombre era la corona de la creación, era casi injustificable que él pudiera decir, es que la serpiente, cuando él tenía mayor inteligencia que todo, él era el único ser racional. Él tenía el don del habla, todos los animales eran mudos. ¿Se entiende? Entonces, era inexcusable que el hombre pudiera hacer caso a un animal que él mismo había puesto incluso su nombre. Por eso no había excusa por permitir que un simple animal los persuadiera a quebrantar el mandato de Dios. O sea, él debió haber reconocido que algo más allá del animal estaba allí llamándolos a desobedecer el mandato de Dios. Por eso es tan terrible el pecado original. Y el problema de esto es que la doctrina arminiana, ¿cierto?, que toma su enseñanza de la enseñanza de Pelagio, y el error de Pelagio es mal entender y mal interpretar y no considerar bien de buena manera esto, el pecado original, al decir que los hombres siguen naciendo como el primer Adán en el principio, en la primera etapa del Edén, o sea, nacen con inocencia. Y de allí que la corriente humanista y filosófica, ¿cierto?, muestra muchas veces que los bebés son inocentes. Y nosotros entendemos por las Escrituras que desde la caída hasta el día de hoy no hay ni uno justo, como dice Pablo en las Escrituras. La confesión belga, hermanos, porque aquí tenemos que revisar también la historia, ¿no?, lo que dicen las confesiones históricas. La confesión belga declara en el artículo 14 lo siguiente: y habiéndose hecho impío, perverso y corrupto en todos sus caminos, ¿quién? El hombre, ¿cierto?, ha perdido todos los excelentes dones que había recibido de Dios. Eso es lo que estábamos estudiando en las Escrituras, ¿cierto? No quedándole de ellos más que pequeños restos. Estos restos que la gente puede vislumbrar de alguna manera, decir, no, pero es que hay cosas como buenas en el hombre. Son los destellos de esas grandes virtudes con las cuales Dios nos dotó. Pero, dice la confesión de fe belga, ¿cierto?, que esos destellos, ya, esos pequeños restos, los cuales no son suficientes para privar al hombre de toda excusa. O sea, yo no puedo justificar a través de esos pequeños destellos de que el hombre es bueno, en ninguna manera, ¿ya?, o hay algo bueno en el hombre, o no estoy totalmente depravado, ya que toda la luz que hay en nosotros se ha cambiado en tinieblas. Por eso que Romanos capítulo 1 dice que Dios los entregó a las pasiones, a sus concupiscencias, a una mente entenebrecida, a un corazón entenebrecido, ¿cierto?, a una mente reprobada, dice la Escritura. Por lo tanto, la luz que había en nosotros se ha cambiado en tinieblas, como nos enseñan las Escrituras, diciendo, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí San Juan llama tinieblas a los hombres. Eso es lo que dice la confesión belga. La confesión de fe de Westminster en el artículo 8 dice algo semejante. Me gustó traer esta porque se apega más a lo que estamos, a la línea del sermón, ¿no? Retomamos entonces. Al principio, la mujer fue llevada de la palabra de Dios a las garras de la serpiente, ¿no? Y esto, hermanos, al día de hoy no ha perdido la misma línea. Sigue igual que en el principio. Somos llevados, los hombres, en este caso los que están bajo el poder del maligno en el mundo, ¿cierto?, a merced del pecado, ellos están cautivos y esclavos de él, aun cuando ellos se consideran libres.
¿ya? Pero en la iglesia, ¿cierto?, el ataque de la serpiente es siempre el mismo. Al igual que a la mujer y al hombre, siempre la serpiente nos va a llevar de la bondad, de las virtudes, de los dones con los cuales Dios nos ha dotado, a las garras de la serpiente, a desobedecer el mandato de Dios, a amar la incredulidad y a aborrecer la palabra y el mandato de Dios. Decíamos que la mujer fue llevada de la palabra de Dios a las garras de la serpiente por la incredulidad. Así se inició la destrucción por la cual el género humano fue remecido. Fue la salida de debajo del dominio de Dios, pero es de fijar que en ese tiempo los hombres se separaron de Dios después que dejaron las palabras de éste y prestaron oído a las mentiras de Satanás. Hoy día no es tan diferente, ¿no? Es lo mismo, ¿cierto? Por lo tanto, la incredulidad fue la raíz de la caída. Al igual que la fe nos conecta con Dios, la incredulidad, ¿qué hace? Nos desconecta de Dios. A partir de aquí fluyó la avaricia y la altivez de tal forma que primero la mujer y después también el hombre intentaron rebelarse contra Dios. Pero en realidad se rebelaron contra Dios. Y después de haber tomado para sí la honra venida de Dios, por eso que en otro pasaje de las Escrituras, Pablo nos advierte ahí en primera de Timoteo que no pongamos a un neófito en esta responsabilidad, no sea que envaneciéndose caiga en la misma condenación del diablo. Porque se envaneció, quiso ser igual a Dios. Después de haber tomado para sí la honra venida de Dios, inconformes con tan grandes cosas, exigieron saber más de lo que el mandato divino permitía, a fin de ser iguales a Dios. Esto lo escribió Juan Calvino. Interesante, ¿no? Nos lleva también a lo que estamos viendo en el relato, ¿no? Entonces, vemos como lo terrible del alcance del pecado original y a dónde nos lleva el no querer aceptar realmente que el hombre está completamente corrupto y su posición ha sido querer igualarse a Dios. Ha querido despojarse de él, ha querido vivir independiente de él como su propio Dios. Y eso es hoy día parte cotidiana de la vida de los hombres. Los hombres son sus propios dioses. Los hombres son sus propios mentores. Ellos mismos viven independiente al Dios soberano y dan la interpretación que a ellos se les ocurra de lo que pudiera ser o no Dios. No hay excusa entonces, hermanos. No hay excusa, no podemos justificarnos delante de Dios, no podemos decir que hay algo bueno en el hombre, no podemos decir que nosotros volvemos a Dios cuando se nos da la regalada gana, no podemos, no hay nada en el hombre que se pueda hacer, el hombre está totalmente depravado desde el centro hacia afuera. No hay excusa tampoco para excusar nuestra responsabilidad respecto del pecado, porque aquí hay una cosa importante, si bien en el mandato divino, ¿cierto?, en el decreto eterno de Dios se permite la introducción de la maldad para manifestar el pecado. Dios no es autor del pecado, es el hombre responsable de su pecado, ¿ya? Y eso lo vamos a ver también porque es parte de esta doctrina de la depravación total. Por lo tanto, no hay excusa, tú no puedes justificarte con otro y no tienes excusa de lo que tú realmente eres y de lo que has hecho con lo que Dios te ha dado. Porque fueron hechos, ¿quiénes? Nosotros los hombres. Fuimos hechos para tener dominio sobre las bestias y no adquirir su propia ley de ellos mismos. Además, el hecho de que un espíritu maligno se aproximara a ellos en la serpiente era muy difícil ocultárselo. ¿Por qué era difícil de ocultar? Por lo siguiente. El solo hecho de hablar debía haberles sugerido que no era solo la serpiente.
Porque los animales eran mudos, no habían sido dotados con el don